¿Qué secreto se reveló al limpiar la casa de un familiar fallecido? Mi papá escondía dinero por toda la casa, no grandes cantidades, claro está, pero $60 aquí, $120 allá. Me sentí como en una búsqueda del tesoro cuando estábamos limpiando sus cosas. Siempre fue un tipo un poco furtivamente generoso. Siempre nos daba a mis hermanos y a mí un apretón de mano secreto con dinero en la palma de su mano cuando regresábamos a la escuela después de un fin de semana en casa, etc. Así que no me sorprendería si lo hiciera, lo había hecho intencionalmente, nos hizo sonreír cada vez que encontramos algo. Creo que el total final fue de alrededor de $800. No un miembro de la familia, sino una clienta. Me dedico a ayudar a las personas mayores a reducir su tamaño y, a veces, son acaparadores. Al limpiar la casa de ella, por lo general primero buscábamos dinero en efectivo, fotografías de familiares y joyas. Esta era una familia muy acomodada y una casa encantadora desde el exterior. Descubrimos que ella y su difunto esposo tenían un pasatiempo secreto. Encontramos una tonelada de polvo casero de las décadas de 1950 y 1960. Nuestra clienta ahora de unos 90 años fue la estrella de la mayoría de las fotos. Estamos hablando de cosas realmente gráficas con varios hombres y mujeres. Era preciosa y muy fotogénica. No hace falta decir que no pusimos esas fotos en la pila de que iba para dárselas a sus hijos y nietos. ¡Hey! Si estás disfrutando de este video, me haría muy feliz que te suscribas. Sigamos con más de Reddit. Estaba limpiando la casa de mis abuelos y encontré fotos de la primera boda de mi mamá. Ella nunca me dijo que estaba casada antes que mi papá. Finalmente hablé con ella sobre esto el otro día. Según ella no cuenta porque lo hizo anular. Mi mamá ni siquiera pasó la noche de bodas con él. Llamó a mi abuelo y lo hizo venir a buscarla. Mi madre solo se casó con el chico como una forma de vengarse de su exnovio del que estaba enamorada. Ahora técnicamente está en su cuarto matrimonio y es con una mujer. Supongo que renunció a los hombres. Limpiamos la casa de mis abuelos y encontramos una carta de mi hermana al abuelo que decía: odio al nuevo bebé, lo único que hace es llorar, 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 es una bruja que llora. Ese bebé era yo, gracias hermana. Mi hermano encontró tarros gigantes de monedas, en su mayoría monedas de 1 centavo, en el garaje de nuestro abuelo. Lo convertí en efectivo y fueron casi $400. Llevó a todos los que ayudaron a limpiar ese día al restaurante favorito de mi abuelo para cenar. Mi abuela se había casado 5 veces más de las que le dijo a mi abuelo. Él era su 9º marido, no el 4º. La abuela tenía varios gatos en congeladores. Encontré un revólver 38 escondido en la estantería de mi difunto padrastro. Cada bala del arma tenía el nombre de Esteve escrito con rotulador. Nadie había oído hablar nunca de él. Mis padres estaban volviendo a estar juntos. Papá se fue a los 50 años de un infarto, mamá quedó devastada, su salud empeoró rápidamente y partió a los 49 años. 3 meses después, limpié las casas de ambos y encontré llamadas, mensajes de texto y cartas de amor. Querían estar juntos de nuevo, pero no querían someter a sus hijos y nietos a una reconciliación hasta que estuvieran seguros de que todo funcionaría. Sabía que ella estaría devastada. Habían estado juntos casi 30 años. Pero llevaban 2 años divorciados y saliendo casualmente con otras personas. Parecían estar prosperando separados, así que fue un shock cuando el dolor fue tan fuerte que le quitó toda la vida. Lo único peor que perder a mi padre fue ver a mi madre vivir sin él, así que al final del día, agradezco que no haya vivido sin él por mucho tiempo. Ella nunca habría vuelto a tener paz aquí. Ella encontró la paz con el del otro lado. No ha fallecido, pero cuando mi abuela vendió su casa y se mudó a un apartamento pequeño porque ya no podía cuidar la casa y el jardín, encontramos montones y montones de chocolate en sus alacenas. Había vivido de manera extremadamente saludable, sin ser fanática y sin presionar a los demás, pero en algún momento aparentemente decidió que ya era suficiente y comenzó a comprar montones de chocolate. Supongo que el hábito era fuerte ya que todavía había bastante chocolate por ahí. Mi papá falleció en 1994, yo tenía 28 años. Mientras revisaba su caja fuerte encontré algunos papeles de adopción. Mientras los leía, me emocioné ante la posibilidad de tener un hermano en algún lugar. Me criaron como hija única, pero no podía entender por qué mis padres nunca me dijeron que habían adoptado un niño y nunca me lo dijeron. Después de releerlos, me di cuenta de que trataban de mí. Después de confrontar a mi familia sobre esto, resulta que todos, familiares, amigos cercanos, quiero decir todos, sabían que era adoptada, excepto yo. Fue un día divertido. Limpiando el apartamento de mi abuelo encontramos diferentes piezas de una pistola esparcidas por todos lados. Luchó intermitentemente contra la depresión, y aparentemente lo hizo para que, si estaba pensando en quitarse de en medio, tuviera que buscar todas las partes y darse tiempo para convencerse de no hacerlo.
Al revisar los asuntos de mi abuela después de su fallecimiento, mi padre descubrió que mi tío había estado robando de su cuenta trasera y acumulando deudas de alrededor de $18,000 con sus tarjetas de crédito jugando en línea. Para empeorar las cosas, lo estaba haciendo mientras ella padecía demencia. Mi padre, que tenía casi 70 años en ese momento, se vio básicamente obligado a tomar una hipoteca sobre la casa de mi abuela que mis abuelos pagaron en los años 70. Siempre ha sido un poco cabrón. Pero eso era repugnante. Mi madre ayudó a limpiar el apartamento de la hija de un amigo que falleció cuando tenía 20 años. Encontré las fotografías que tomó para su novio. Esto fue antes de que existieran las cámaras digitales y los teléfonos inteligentes. Las fotografías cayeron a la basura y nunca fueron mencionadas a la familia. Mi abuela consumía marihuana medicinal en secreto, me pidió que la ayudara a conseguir su tarjeta y la llevé al dispensario cuando quiso ir. El resto de la familia se enteró cuando ella falleció y encontraron algunos comestibles en su mesa de noche. La extraño todos los días. Mi tío, que había estado sobrio durante unos 20 años antes de fallecer, tenía docenas de botellas llenas de licor en su sótano. Los compró durante el tiempo que estuvo sobrio y por alguna razón los tenía todos cuidadosamente guardados en cajas. Uno de sus antiguos compañeros de servicio dijo que probablemente los estaba comprando para honrar a las personas que perdió en Vietnam, ya que dejó de asistir a eventos cuando dejó de beber. Tenía mucha culpa de sobreviviente. Una vez, como broma, hice tangas en un sitio web de merchandising con la cara de mi gato y mi firma. La descripción simplemente decía, para que puedas usar mi coño en el tuyo. A mis amigos les pareció gracioso y, por supuesto, los compraron. Recibí numerosos Snapchats de fotos de tanga por un tiempo. Nos olvidamos de esto durante años. Mi mejor amigo falleció en un accidente de motocicleta el año pasado. Su familia me llamó mientras limpiaba su casa aproximadamente un mes después. Se preguntaban por qué encontraron tangas con mi firma en su armario. Nunca pensé que tendría que explicar eso. Por suerte, les pareció increíble y todos compartimos unas buenas risas. Descubrí que mi abuela estuvo casada 5 veces y que mi mamá fue producto de una aventura que tuvo con un hombre casado. Vaya mujer. Descubrimos a través de escritos que mi abuela estuvo muy deprimida durante los últimos 30 años de su vida, matrimonio infeliz, discapacidad por accidente automovilístico. Ojalá lo hubiera sabido mientras ella estaba viva. Ella siempre mantenía una sonrisa feliz en su rostro cuando hablaba con ella. Mis abuelos también lo pospusieron como si fueran ricos, pero no encontramos nada más que deudas. Jajaja, extraño a mis abuelos. La abuela y la tía abuela se escribieron cartas casi todos los días durante la Segunda Guerra Mundial. No tenían absolutamente nada interesante que decir. Fue absolutamente impactante lo tranquilo que transcurrió todo. Todo eran cosas como, bueno, cenamos jamón, y chismes de vecinos locales que ni siquiera eran intrigantes en lo más mínimo. Imagina que te encuentras con un tesoro de publicaciones de 2020 y ninguna menciona la cuarentena, la pandemia, el distanciamiento social, el virus, las vacunas, las máscaras o absolutamente nada de eso, como si ni siquiera pudieras decir que 2020 estaba sucediendo. Así eran estas cartas en tiempos de guerra. Mi madre y sus hermanos encontraron un alambique en el sótano de mi bisabuela de 91 años. Ella siempre cultivó una gran cosecha de patatas. Al parecer, mi pequeña bisabuela polaca estaba haciendo vodka. Descubrimos que mi abuela tenía una caja de seguridad de tamaño decente llena de lingotes de oro. Mantuvo registros meticulosos de sus finanzas y negocios, ya que era una autora de gran éxito. Sin embargo, en ninguno de sus registros había ningún registro de la compra o la existencia de estos lingotes de oro. No tenemos idea de cómo, cuándo o por qué fueron adquiridos. Me encantaría saberlo. Mi padre estuvo en cuidados paliativos en casa durante un par de meses antes de morir de cáncer de pulmón, y cuando fui a limpiar su casa descubrí que ya había ordenado y guardado la mayoría de sus tesoros personales en un par de contenedores de almacenamiento. Era desgarrador volver a pensar en él sentado allí empacando su propia vida sabiendo que estaba llegando a su fin. Mi suegro escribió libros sobre abstenerse de drogas y alcohol para encontrar a Dios. Encontramos toneladas de marihuana y licor en su casa. Mi mamá y mi papá habían estado separados durante años, pero cuando mi papá falleció, mamá y yo fuimos los únicos que nos preocupamos lo suficiente como para ir a limpiar su casa. Descubrimos a través de fotos y documentos que mi papá estaba casado con otra mujer. Aquí está el truco, la fecha de su matrimonio fue el día antes de que yo naciera. Esa ha sido la dosis de Reddit de este video. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda comentar tu respuesta a la pregunta de este video. Y en pantalla tienes uno que te podría interesar.